Buenos días, alumnos. Vamos a repasar el tema de solubilidad y precipitación. Bueno, pues acordaros que cuando estudiamos los equilibrios heterogéneos, en el que hay distintos estados de reactivos y productos, hablamos de los equilibrios de precipitación. Bueno, sabéis que hemos estudiado la solubilidad, es decir, la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de disolvente, formando una disolución saturada. Entonces, acordaros que si nosotros cogemos cualquier compuesto que sea, por ejemplo, pues el cromato de estroncio, ¿no? O el yoduro de plomo, por ejemplo, ¿no? Yoduro de plomo. Si nosotros mezclamos estas dos disoluciones que se ven en la imagen, por ejemplo, se nos forma lo que recordad que es un precipitado amarillo, ¿vale? Y esa fase sólida, y el sólido pues está en equilibrio con una concentración muy baja de sus iones. En este caso, como sabéis, pues habría iones plomo 2 e iones yoduro, ¿de acuerdo? En distintas concentraciones, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros que eso nos formaba este tipo de sistemas. Como sabéis, en general, todas las sales tienen lo que se llama un producto de solubilidad, que, si os acordáis, viene a ser el producto de las concentraciones molares elevados a los coeficientes. Por ejemplo, ¿cómo sería para el para el yoduro de plomo 2? Pues sería la concentración de plomo 2 elevado a 1 por la concentración de yoduro elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recordar que normalmente los productos de solubilidad se suelen dar a 25 grados, ¿vale? Sabéis que aumentan con la temperatura. Bueno, aquí lo tenéis hecho para una sal en general, ¿de acuerdo? Donde acordaros que normalmente a la solubilidad la llamamos S, ¿de acuerdo? Entonces, recordar los balances, si lo hacemos en moles, habrá m moles de A, ¿vale? M moles de S y habrá N moles de S también, ¿vale? Porque S es la solubilidad de esta sal. Luego A y B tendrán la misma solubilidad, ¿de acuerdo? Entonces, acordaros que es fundamental, como os digo, saber estos datos. Muy bien, aquí tenéis un breve ejercicio. Sabéis que el cloruro de plata es un precipitado blanco, ¿vale? Nos dice, calcula la solubilidad del cloruro de plata sabiendo que su producto de solubilidad es 2,8 por 10 elevado a menos 10. Bueno, pues ya sabéis que una pequeña cantidad de estos iones va a haber en disolución, ¿no? Luego, este será su producto, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, su solubilidad pues va a ser bastante pequeña, ¿vale? Porque el valor de su producto de solubilidad pues va a ser es del orden de 10 a la menos 10, es muy bajo, ¿vale? Aquí falta poner que la solubilidad se da en moles por litro, ¿vale? Sería 1,6 por 10 a la menos 5 moles por litro, ¿vale? Un compuesto bastante insoluble en general, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo sería para por ejemplo, el cloruro de plomo? Pues aquí tenéis otro caso, ¿de acuerdo? Importante, insisto, que coloquemos bien el equilibrio y que hagamos bien el balance, ¿vale? Habrá S moles de plomo 2 y habrá 2S moles de cloruro, ¿vale? Insisto, no nos equivoquemos a la hora de hacer el balance, ¿de acuerdo? Porque si no nos va a salir, fijaros, otro valor diferente completamente, ¿vale? En este caso, pues fijaros que es la raíz cúbica de la cuarta parte de la constante. Bueno, ¿qué nos dice el efecto del ion común? Pues acordaros que básicamente el ion común nos dice que los equilibrios de solubilidad tienen que cumplir su constante Ks, ¿vale? Entonces acordaros que eso era lo que conocíamos anteriormente, como el efecto de Le Chatelier, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros aumentamos la concentración de un ion en disolución, ¿de acuerdo? Pues tiene que disminuir la concentración del otro ion, de tal manera que Ks siempre
se cumple, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo tenéis demostrado para una forma general, ¿de acuerdo? Imaginaos el ejemplo anterior del cloruro de plata, ¿vale? Si yo aumentara la concentración de aniones cloruro, tendría que disminuir las concentraciones de plata, en ese caso en la misma magnitud, ¿vale? Que aumento 100 veces la concentración de cloruro, pues disminuiría en 100 la concentración de plata, ¿de acuerdo? Y aquí nos habla de la formación de precipitados. Entonces simplemente es tener claro que, pues nada, dice, cuando se mezclan dos disoluciones con iones que pueden dar lugar a un compuesto insoluble, puede que éste se forme o no, dependiendo de las concentraciones de los actuales iones que forman la sustancia insoluble. ¿De acuerdo? ¿Vale? Correcto. Entonces, aquí nos da los pasos para saber si vamos a formar precipitado. Entonces, si la concentración de iones alcanza un valor mínimo, ¿no? Pues que es el producto de solubilidad, se formará precipitado, como podemos deducir, ¿no? Y si no, no. Muy bien, pues de momento hasta aquí.